bienvenidos a su programa Estilo de Vida de Jerry Medina. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado como noche a noche. Invitado el doctor José Luis Ávila. ¿Cómo estás, doctor? Hola, bien, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Jerry Medina, Estilo de Vida. Yo encantadísimo, como siempre, de poder acompañarlos y de poder compartir esta información con todos ustedes, amigos del auditorio. Bueno, para empezar tenemos que ir a los fundamentos, como siempre trato de hacerlo cada vez que surge un tema o hay alguna pregunta. Hablemos precisamente del envejecimiento. Envejecer es un proceso natural, pero nadie puede evitar un proceso natural. Hay procesos bien interesantes que son maravillosos y que están trasladados a aspectos más bien sociales, pero el aspecto biológico como tal es preciso, precioso y exacto. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo biológico de todas las especies humanas. Por eso, en particular para las damas, es doblemente importante mantener un estado de salud en buenas condiciones. También los varones es importante, pero más para las damas, porque las damas en aspectos biológicos precisamente forman el famoso terreno biológico. Así es. Si el terreno fértil es biológicamente apto y adecuado, el producto siempre será de buena calidad. Así es, así. ¿Sí? Pero si el terreno biológico no está en buenas condiciones, el producto generalmente tendrá desventajas frente a los demás. Y el más fuerte Exactamente, es el que va avanzando. Así es. Pero en fin, entonces este proceso del envejecimiento está dictado por tiempos que no tienen que ver con lo que uno conoce de los segunderos, los minutos y las horas, ¿no? Todo está regido por ciclos y en particular por los ciclos circadianos, que se repiten una y otra vez, y esto nos va llevando a una secuencia de eventos con los cuales funciona nuestro cuerpo. El ciclo, luz de día y oscuridad de noche, es lo que dicta cómo funcionamos cada uno de nosotros. Y eso, si nosotros lo entendemos y lo llevamos a cabo como la naturaleza lo tiene dispuesto, nos va a llevar a una longevidad determinada. Si nuestra alimentación es prudente, es variada, es adecuada, eso nos va a llevar a una longevidad que está programada en nuestro código genético. Pero si nosotros distorsionamos a través de nuestra alimentación malos hábitos o contraer los efectos del descanso y del sueño, nuestra longevidad estará limitada. Entonces, es importante entender este primer concepto y a través de ello, ahora sí explicar el qué pasa cada vez que nuestro cuerpo va avanzando en los tiempos. Resulta ser que nosotros nacemos con cierta potencia biológica y física, con una carga determinada. Nosotros cuando somos un recién nacido, pues bueno, dependemos exclusivamente de la alimentación materna. Y por ello, nuestro sistema digestivo está exprofeso diseñado para solo consumir leche. Y leche materna, no leche de vaca. Leche materna de nuestra especie. Por ello, un bebecito que toma leche materna estará en las mejores condiciones para que cuando llegue el famoso destete, que es decir, que retiran del amamantamiento al pequeño y lo introducen a la lactación, que es la introducción de alimentos precisamente diferentes a la leche materna, este trámite, esta secuencia se lleva de manera acertada. Estoy describiendo lo que ocurre. Si nosotros ablactamos de manera certera a nuestros pequeñitos, desarrollarán complejos enzimáticos que impedirán que ese pequeñito, cuando sea un niño, ya en la etapa etaria, no tenga ningún problema de intolerancia ni de alergia y desarrolle su flora intestinal de manera adecuada. Cuando se traslade a la etapa juvenil, si yo llevo una alimentación pertinente, si yo hago una actividad física, no constante, pero sí dinámica, ese joven va a desarrollar su capacidad hormonal a todo lo que da. Y cuando se traslada a la etapa adulta, ya habiendo llegado a su plenitud de vida, entre los 25, 30 años de edad, entonces ese adulto será un anciano sano. Es decir, el proceso de la vejez no se determina, su situación no se determina hasta que llegamos a ella, sino que inicia desde el momento en que nacemos. Claro. Y si nosotros llevamos esa secuencia de manera ordenada, cuando lleguemos a cierta edad de nuestra vida, no habrá ningún problema.
Ustedes deben conocer, yo tenía una abuela, una bisabuela, mi bisabuela murió a los 109 años de edad. Y si ustedes físicamente, yo la recuerdo, si ustedes la hubieran visto físicamente, dirían, esta señora no tiene nada, y jamás representó su edad. De hecho, cuando mi abuela ya llegó a lo que uno ubica físicamente como una abuela, decían que mi abuela era la mamá de mi bisabuela. ¿Sí? Ya se veía hasta mayor. Se veía mayor, y eso siempre me llamó mucho la atención. Ahora que estoy de este lado y me gusta investigar, entiendo el por qué mi abuela envejeció más rápido que mi bisabuela. Entendiendo la cuestión física, ¿sí? Nada más física, porque obviamente cronológicamente mi bisabuela fue más longeva, por supuesto. Y entonces, mi bisabuela tenía un protocolo de alimentación preciso, y daban las 7:30 de la noche, ella ya estaba en cama durmiendo. Eso sí, a las 4 de la mañana estaba activa, porque vivíamos en un pueblo y desde luego que allá las costumbres son totalmente estandarizadas, ¿no? Estandarizadas me refiero a que cuando ya no hay luz del sol, todo el mundo se va a dormir, y cuando canta el gallo, todo el mundo se levanta. El asunto es que entendiendo cómo dos cuerpos pueden llegar a cierta etapa de la vida en distintas condiciones, eso nos da sobre todo el pronóstico de cómo vamos a llegar nosotros. Porque ahorita tenemos una capacidad de restauración porque tenemos una edad todavía, digamos que manejable en este terreno biológico. Ajá. Es más fácil que nos recuperemos cuando tenemos 45, 50 años que nos recuperemos cuando tenemos 60 o 70, por supuesto. Claro. Por eso una gente de repente dice, y ustedes lo deben haber escuchado entre amigos, conocidos o incluso familiares, dicen, viste el viejazo. Sí, lo han escuchado, y es un término real. Porque ya la capacidad de recuperación de nuestro cuerpo ya no es lo mismo. De veras, debe ser muy cauto en su forma de vida. Ajá. Decía, mira, no importa la edad que llegues, mientras no llegues diciendo tarugadas, puedas zurrar tú solo y te puedas valer por ti mismo, es la mejor etapa de tu vida. Claro, por supuesto. Pero, y entendiendo que nosotros, ahí llegaba mucha gente de la tercera edad en condiciones deplorables, deprimentes, y a mí me causaba una sensación muy deprimente precisamente el ver cómo los ancianos ya llegaban totalmente dependientes, ya no podían valerse por sí mismos. Eso es de lo más ofensivo para la dignidad humana, para la dignidad humana. Entonces, pensando en que nosotros queremos el día de mañana tener una conversación coherente con alguien, coherente, porque yo me he puesto a platicar con gente muy grande en cuestiones de edad y tienen una plática maravillosa. Entonces, llegando a esta situación, y ahí tenemos que enfocar y visualizar nuestro futuro, porque sí debemos tener un propósito de vida, decir, yo a los 70 años, ¿cómo me visualizo? Me visualizo en buenas condiciones físicas, valiéndome por mí mismo, haciendo una actividad que me guste, perfecto. Esa es una verdadera bendición. Pero hay gente que empieza en la etapa de los 40 y dice, caramba, ¿dónde voy a terminar? Eso es grave, es grave porque si uno no entiende que, oye, ya tengo los 40 o los 50 y me empieza a doler todo, oye, es momento que en este instante te empieza a hagas algo. Porque los procesos patológicos, lo hemos platicado múltiples ocasiones en este espacio, son acumulables. Son acumulables, y si tú no empiezas a quitártelos de encima, tarde que temprano tendrás que cargar un costal de piedras, lleno. Porque es textual, la verdad. Y estás dejando pasar y se te va descomponiendo eso y lo de alrededor. Como diría el poeta, se te está yendo la vida, ¿verdad? Sí. Entonces hay que recuperar esto. Y una parte fundamental, importantísima de esta etapa y de este final que estamos describiendo, que ojalá y que sea el óptimo para todos, es la alimentación, que es la pregunta, exactamente, y la propuesta que Miriam hacía al inicio del programa, la alimentación de los pacientes geriátricos. Si una persona no ha llevado en buenas condiciones una alimentación en sus primeras etapas de la vida, bueno, en la geriatría pues estamos perdidos, ¿verdad? La alimentación del paciente geriátrico va enfocada a mantener o restaurar en primer lugar su situación, su situación nutrimental. ¿Sí? Restaurar, frenar. Así es. Y impedir que siga. Detener el avance de algún proceso patológico que tenga el paciente. Ahora, pensemos en un paciente geriátrico típico, porque hay gente muy sana y eso yo me congratula, pero también hay paciente muy enfermita. Pero hablemos de un paciente geriátrico típico.
un paciente que ya es intolerante a la lactosa, un paciente que es intolerante o tiene pésima digestión para las leguminosas, un paciente con una dentadura ya no al 100%, por supuesto, y un paciente el cual ya ha tenido la aparición de ciertas enfermedades inherentes a la edad. Entonces, pensando en ese tipo de pacientes, la recomendación es llenarlo de nutrición, claro, pero de nutrición accesible. Y ahí es, una vez más, donde tiene un papel fundamental el uso de la suplementación. Entonces, se tiene que adecuar la alimentación a lo que el cuerpo esté en esas condiciones capaz de asimilar. Así es. Pero como ya tiene muchas restricciones o varias restricciones o muchas limitantes, entonces tenemos que ayudarlo con la suplementación de manera irremediable. Porque ya el paciente, por ejemplo, hablemos de un paciente geriátrico, insisto, típico, que no tiene por qué generalizarse, pero es típico. La mayoría de los pacientes ya cursan con gastritis o con colitis. Esa gastritis y colitis va a impedir que tomen ciertos alimentos porque ya no los toleran o les causan muchas molestias. Y entonces esos nutrientes que traen esos alimentos que no pueden consumir, se generan deficiencias. Y entonces es cuando entra, ¿sabes qué? Te voy a dar tu suplemento de X, Y o Z elemento. Y es cuando debemos atender esta parte fundamental de la responsabilidad, pero más allá de la importancia de suplementar y actuar en el momento justo para un paciente geriátrico. Claro. Que podríamos, como dice, evitar tantos problemas si tuviéramos esa conciencia, la que a raíz de que lo estamos generando, podríamos actuar a tiempo, podríamos tener otro tipo de vida. Que mantengan su peso, que se puedan mover por sí solos con la mayor agilidad posible, que puedan hacer independiente, que si quieren ir al mercado o quieren ir al cine o que lo que sea puedan moverse, ¿no? Claro. Y mira, por ejemplo, aquí aprovecho la oportunidad en particular del tema para hablar precisamente de los oligoelementos, algunos elementos que se necesitan en pequeñas cantidades, pero con todo esto que estamos platicando, el paciente en esta etapa de su vida tiene grandes deficiencias, aunque se necesiten en cantidades ínfimas. Y les voy a poner dos ejemplos. Por un lado el manganeso, por otro lado el silicio. Fíjate, ¿es cierto? Sí. Que uno creería, bueno, a veces le digo a la gente, usted no tiene una deficiencia de manganeso y ni idea tiene que es el manganeso. Pues yo creo que no, porque como ni lo había oído, ¿no? Porque no me dedico a la nutrición o no he leído un libro de medicina, pues jamás voy a saber. Entonces hablamos del manganeso y del silicio. Y ambos son elementos fundamentales en la manutención de dos eventos precisamente muy importantes en esta etapa de la vida. Uno, la parte articular, los huesos y nuestras articulaciones, y el otro en la instauración o reforestación de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pensamos en estas personas que van decayendo en sus funciones biológicas vitales a lo largo de la vida, y si no les damos esta restauración, tanto de la parte inmunológica como de la parte articular, los pacientes los vamos a visualizar como los que típicamente nos representan. Pacientes en sillas de ruedas, pacientes que ya no son dependientes, pacientes enfermizos, pacientes débiles o de difícil recuperación. Y entonces ahí entra, Miriam, esta bendición que son los suplementos. De verdad que sí. Sí. Mucha gente no entiende este valor agregado que tiene una suplementación en tiempo y forma cuando ya el organismo per se, de manera natural, no los puede asimilar. Porque describíamos una comida, la que a usted le guste. Y ya el paciente geriátrico no tiene esa capacidad, incluso motriz, de poder asumirlos y de poder asimilarlos. Entonces tenemos que darles ya cada vez más específica la alimentación y sobre todo más enfocada a restaurar esos procesos que han sido deteriorados. Me permito platicarles del manganeso, cuáles son sus actividades y por qué es importante en esta etapa y en cualquier otra de la vida. Fíjense que el manganeso activa diversas enzimas y ayuda a asimilar otros minerales. Está implicado en la correcta utilización de las vitaminas B1 y la vitamina E. También participa en un gran número de reacciones orgánicas y es necesario para sintetizar la acetilcolina, que está relacionado directamente en la génesis o en el desarrollo de la diabetes mellitus. Es decir, tú tomas manganeso, estimula la síntesis de acetilcolina y con ello modulas la aparición o la reversión de la diabetes mellitus. Todos los pacientes diabéticos tienen deficiencia de manganeso. Está relacionado también este mineral, el manganeso, en la formación de los huesos, el desarrollo de los tejidos y la coagulación sanguínea.
También ayuda a formar la hormona tiroxina que regula el metabolismo general. Por otro lado, ayuda a una recuperación más rápida del cansancio, donde hemos visto eso, ¿verdad? Ay, todos yo creo que lo necesitamos. Los niños, todos los demás. Todos los demás. Participa en la síntesis de varios nutrientes, ayudando a que el organismo asimile y utilice las grasas, hidratos de carbono y las proteínas. Por ello, un paciente geriátrico necesita su dosis de manganeso bien medida para utilizar los otros nutrientes que se le aporten. Interviene en la síntesis de urea, por lo que su presencia es necesaria para un correcto funcionamiento de los riñones. De ser breve, son un montón de funciones. Pero bueno, retomamos con que estábamos en que interviene en la síntesis de urea, por lo que es necesario para un correcto funcionamiento de los riñones. También mejora las funciones digestivas. Esto hablando de esta incapacidad que tienen muchos pacientes geriátricos ya de asimilación o de digestión. Entonces, tomando manganeso mejoran estas actividades y con ello su nutrición se fortalece. También fomenta la generación de enzimas y es coadyuvante en los tratamientos de migrañas y dolores de cabeza. Entonces, muchas personitas cursan, ya no necesariamente pacientes geriátricos, niños, adolescentes, adultos, cursan con problemas de dolores de cabeza, cefalea o migraña, y el manganeso es parte del tratamiento de este tipo de problemas. Ayuda también o contribuye a la cicatrización de la piel en los casos de heridas y úlceras dérmicas. Refuerza el pelo y las uñas, que también es fundamental en estos pacientitos, y actúa favorablemente para contrarrestar los casos de rinitis y asma bronquial, que también en los pacientes geriátricos es un tema bastante común. Estas cuestiones asmáticas y cuestiones de alergias a los pacientes geriátricos les puede causar grandes problemas de salud. De hecho, hay muchos pacientes geriátricos hablando otra vez de esta incapacidad para ayudarse a sí mismos. He conocido yo casos, yo tengo un hermano que es inhaloterapeuta y me ha descrito casos en que un paciente geriátrico muere por asfixia, pero no porque se le atragante algo, sino porque empieza a tener problemas ventilatorios per sí, y eso es altamente dramático. Entonces, los pacientes geriátricos y cualquier otro tipo de paciente empiezan a tener deficiencias de estos oligoelementos y por ello es necesario instaurar una suplementación amén de estimular la alimentación natural en ellos. Por otro lado, el otro oligoelemento que les platicaba es el silicio. El silicio, hay un documento bien interesante de la Sociedad de Medicina Alternativa de Francia, que emiten algo bien interesante sobre el uso del silicio. Se desarrolló el siglo pasado una corriente bien interesante que se denominó silicoterapia, porque se utilizaba el silicio en tratamientos muy particulares y se vieron excelentes resultados. En cuanto a las actividades del silicio, les puedo comentar que nos protege de enfermedades cardiovasculares, ayuda a mantener los músculos y tendones en buen estado. También se ha comprobado que el silicio orgánico es un elemento fisiológico de la sangre y el tejido, ayudan a la asimilación del calcio, el fósforo, el magnesio y la síntesis de la vitamina D, de tal manera que si una persona tiene buenas cantidades de silicio, toda su estructura articular estará en buenas condiciones. Participa, por supuesto, en la formación del colágeno, que ayuda en la regulación, o más bien en la regeneración de los cartílagos articulares. Actúa para mantener sano el pelo, la piel y las uñas, y les aporta elasticidad y fortaleza. También refuerza la formación de los huesos durante el crecimiento, mantiene la elasticidad y la estabilidad de los vasos sanguíneos y los protege contra la arteriosclerosis, mejora la cicatrización de la piel después de alguna herida y ayuda en casos de problemas de exceso de sudoración, la famosa hiperhidronefrosis. También es utilizado el silicio para controlar problemas de acné, especialmente el que se presenta en la frente, el cuello y la espalda, y gracias a su capacidad para reforzar el tejido conectivo, ayuda a prevenir o a evitar la aparición de estrías. Entonces, un montón de actividades que tienen, bastante. Y si tú haces una combinación de silicio-manganeso, que son dos minerales que intervienen en la cuestión de las faneras, que son, por ejemplo, las uñas, la córnea, por supuesto, las pestañas, el pelo y todo, la piel como tal, vas a tener dos productos, dos elementos que te van a ayudar a mantener toda la estructura, lo que dirían en otras instancias, tu caparazón en buenas condiciones, te vas a ver mejor. Sí, de verdad, ¿no? Lo que le llaman en los insectos el exoesqueleto. En nosotros sería nuestra piel, que es lo que nos da la presentación frente a nuestros congéneres, y con ello puedes mantener una vista adecuada
en relación a tu edad cronológica. Lo que platicábamos hace ratito, si una persona tiene deficiencia de silicio, de manganeso y de otros elementos, se ve más avejentada o se ve más deteriorada. En el caso de consumirlos de manera suplementaria, entonces tendremos una mejor presentación frente a las otras personas. Lo he incrementado. ¿Qué hay también ahí, doctor José Luis Ávila? Porque ya ve que hay gente que dice, no, es que no tomes tantas cosas porque te puedes intoxicar el hígado. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa ahí con ese aparato? Mira, sí, esta glándula hepática tiene una capacidad impresionante de metabolización y aparte de regeneración, pero también necesita nutrirse. Y cómo, fíjate, qué confusión tiene la gente, y conste que hablo a favor de la alimentación, pero por ejemplo, voy a ser muy concreto al describir lo siguiente, Marco. Fíjate, si tú te comes un taco, pensemos en una tortilla, con un pedacito de carne, que te gusta, y le pones tantito guacamole, salsa, y le pones ahí algún complemento, tantitos frijoles, arroz y demás, es un alimento adecuado. Pero cuando tu cuerpo empieza la masticación y la digestión primaria, cuando ya llegan los eventos de la absorción, le cuesta mucho trabajo, porque son muchos materiales para digerir y obviamente para absorber. Exactamente. Si tú le das a tu cuerpo de manera directa ya un aminoácido, un mineral o una vitamina aislada, el cuerpo la puede asimilar de manera directa, porque ya no utilizar los otros procesos de digestión. Y entonces, cuando una persona está en malas condiciones, la suplementación es más efectiva que la alimentación como tal. De tal manera que si tú ves a un paciente en situaciones críticas, generalmente no la alimentan, la nutren. De hecho, la gente no me tiene que creer a mí. Vayan a un hospital y si ven a un paciente crítico, no lo alimentan. Lo nutren, exactamente. Claro. No le dan el taco, no le dan el caldo, no le dan las tortillas o el pan, no le dan el tecito, le dan nutrición modular, se denomina nutrición modular, en donde va una carga de aminoácidos, de péptidos, polipéptidos, aminoácidos, vitaminas, minerales y demás, que es lo que el paciente está asimilando, y eso lo va a mantener con vida. Entonces, entendamos esta parte de no ser totalitarios ni ser extremos. Yo le recomiendo a la gente, cuando tenga la posibilidad, aliméntese como es debido, como Dios manda. Platicaba con Marquito ahorita que en el caso de los pacientes que ya tienen ciertas deficiencias y ciertas limitaciones físicas, le decía yo que ya no se alimentan, se nutren. Claro. Y es el caso de los pacientes geriátricos, que fue el origen de esta plática, y en los pacientes que ya están en una situación de salud penosamente limitada. Así es. Entonces, cuando nosotros pensamos en una tableta, porque me decía también Marquito y me preguntaba que si tomar muchos elementos traía alguna consecuencia, por eso llegué yo al tema de la nutrición en lugar de la alimentación. Sí, mientras más variada le des, más tipos diferentes de elementos le des, para que el cuerpo pueda tomar lo que necesita para porque es diferente lo que necesitará el iris del ojo que lo que necesita la uña del pie chiquito. Desde luego. Y entonces, si tú le empiezas a dar esta suplementación con elementos específicos, primero, te ahorras la digestión y segunda, eficientas la asimilación. Claro. De tal manera que si tú tomas manganeso, tomas silicio, tomas arginina, tomas lisina, ya no estás procurando esa parte digestiva de tu cuerpo y entonces la asimilación puede ser más efectiva. Claro. ¿Sí? Ahora, no somos un organismo o una máquina 100% eficiente. Por eso una parte que de ese consumo, aun cuando sea aislado, no la podrás asimilar porque no somos... La vas a eliminar. De la orina o la excreción o el sudor o... por cualquier vía que el cuerpo tenga dispuesto. Y solo vas a retener lo que tu cuerpo requiera. Que eso es maravilloso. Por supuesto. Eso es algo súper sabio también del cuerpo. Desde porque luego. Mucha gente dice, ¿para qué las tomas si ni se necesita? No, al contrario, claro que se lo necesita. El cuerpo es el que decidirá, tomará lo que quiere y lo demás lo eliminará. Por supuesto, y son estas reestructuras, Miri. Por ejemplo, diría uno, bueno, yo tomo agua y tomo los afamados 2 o 3 litros, pero tu cuerpo lo utiliza y lo que no necesita lo desecha. Claro. Pero luego necesitas volver a instalar más, claro, a ingresar más líquido. Sí, no, porque ya lo necesitó, ya no le doy, no le das. Y en el caso de las proteínas, de los aminoácidos, en particular de las vitaminas, de los minerales,
pasa exactamente lo mismo. Claro. Si tu cuerpo los necesita, los vas a incorporar desde tu alimentación, y cuando no los necesitas, simplemente los transforma y los desecha. Exacto. Así pasa, así es de sabio, así es de efectivo el cuerpo humano, pero penosamente la gente sigue sin entender que alimentarse y suplementarse van literalmente de la mano, Claro. lo que ya platicamos, Claro. ¿no? Si tú tomas una alimentación monótona, serás deficiente en algo, y ese algo lo necesitas incorporar a través del suplemento. Exacto. Pero si eres una persona más disciplinada, más ordenada y comes de todo, eventualmente te librarás de esto. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién